Padre bendito y Dios de la gloria, una vez más te doy gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das día a día, Señor. Te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que seamos bendecidos con esta palabra que tú tienes hoy para todos nosotros y que así también, Señor, oh Dios, que aquellos que no están presentes reciban también esta palabra a través de nosotros, Señor, y por el canal de YouTube. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, muy bienvenidos a cada uno de los que van llegando. Hermana Mary Dolores, María Dolores también, bienvenida. Rosario Álvarez, Jasmine Bolaño, bienvenida. Y pues a todos los que ya habían llegado antes, como decíamos, hoy 14 de noviembre, vamos con la segunda clase y el tema de hoy es la desintegración familiar. Vamos a estar hablando sobre este tema muy interesante, y por eso la clase pasada era muy importante de que la viéramos para establecer qué es el matrimonio. Y una vez entendiendo qué es el matrimonio, ya podemos, ya podemos ver el tema de la desintegración familiar. Así que también vamos a estar viendo, escuchando comentarios de ustedes sobre este tema. Sus puntos de vista son bien, bien importantes. Muy bien, entonces vamos a poner la presentación y luego continuamos entonces con el tema. Ahí está, desintegración familiar. Esto por no ponerle divorcio, porque creo que la palabra desintegración familiar va un poquitito más allá de lo que es el divorcio, aunque está involucrado, está puesto ahí. Esta es la segunda clase. Entonces he puesto ahí un versículo que dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí está hablando el Señor de la familia, de la formación de la familia. Estamos viendo aquí la intención de Dios es la primera institución que el Señor establece y en esta primera institución Él está estableciendo la base de una sociedad, la célula de una sociedad. Así que este versículo, como veíamos la clase anterior, tiene muchísima información, además de que detrás de esto, en el contexto, es la primera familia que se forma y como tal, tiene muchos principios, muchas cosas importantes. Así que vamos a estar viendo algunas cosas importantes de lo que es la familia. Bien, comenzamos entonces diciendo que eh, la desintegración familiar, ¿qué entendemos por o qué es? ¿Cuál es la definición de desintegración familiar? Eso de la palabra desintegrar, vamos a ver antes de ver estas dos palabras. ¿Qué entendemos por desintegración familiar? Y vamos a ver ambas palabras por separado y luego vamos a unirlas para entender el mensaje que quiere decir es el tema del día de hoy. Entonces, la palabra desintegración en nuestro diccionario en español se define de la siguiente manera. Dice así, acción o efecto de separar los diversos elementos que forman un todo. O sea, es separar los elementos. Todos los elementos juntos es el todo, pero de sacar los elementos es una desintegración. También se define como destruir por completo. Es decir, una vez se separan estos elementos, deja de existir el todo de lo que se llama. Nosotros lo vamos a estar aplicando esta definición a lo que es la familia. Deja de existir la familia. Y también dice acá que es perder cohesión o fortaleza. Esto me gusta mucho porque cuando hablamos de desintegración familiar, no ocurre de la noche a la mañana. Entonces, la desintegración familiar, como comentábamos la vez pasada, inicia con la desintegración de la relación entre los cónyuges con Dios. Ese es el elemento principal, la base espiritual. Eso es lo que realmente le da vida al matrimonio. Y una vez la base espiritual se quiebra, se desquebraja, se elimina,
entonces automáticamente el matrimonio está en un gran riesgo de disolverse. Por eso dice perder cohesión o fortaleza. No necesariamente la desintegración se define como, digámoslo así, como que los elementos estén separados. Pueden estar juntos, pero ya no están funcionando. Pueden inclusive, estaba viendo las definiciones de desintegración familiar y una de ellas es una desintegración pasiva, cuando la familia en realidad socialmente hablando o visiblemente hablando, se nota que la familia está allí. Ahí están en casa todos. Sin embargo, ya adentro de la casa ya se efectuó lo que es la desintegración, aunque viven juntos, muy similar a un grupo de jóvenes que deciden alquilar cuartos y vivir juntos en una casa. No son una familia, pero viven en la misma casa. Y entonces eso pasa con las familias que se desintegran internamente, ya no funcionan como familia, pero todas lo que los unía se acabó. Entonces, por eso dice perder cohesión o fortaleza. Entonces es importante, no solamente lo que vemos, sino también lo que no se ve, lo interno. También hablamos de desintegración. Entonces, vamos a, vamos a avanzar y vamos a definir entonces, ya vimos lo que es la desintegración. Ahora vamos a ver qué es familia. Específicamente, también cuáles son sus miembros. Desde el punto de vista bíblico, aunque vamos a ver también la definición en español. Ahora quiero que vean una cosa. Miren, aquí está el análisis de la palabra en hebreo, es decir, el Antiguo Testamento. Luego está el análisis de la palabra en el Nuevo Testamento, en griego, y también tenemos la definición en español. Y luego vamos a ir sacando algunas conclusiones. Vamos a ver, entonces, primeramente, en el hebreo, aquí en la presentación yo no estoy poniendo toda la información, pero el resto de la información ustedes la tienen en sus materiales. Así que en el griego, en el hebreo del Antiguo Testamento, hay varias menciones, hay 10 menciones con palabras diferentes de lo que se refiere como familia. ¿Ok? Cuando hablamos de familia, es interesante que lo que definimos como familia aparece en el hebreo, hay diferentes palabras, pero lo que estaba buscando es una definición de la familia y también quiénes son sus miembros. Lo que tenemos en el griego, en el hebreo, es definiciones muy amplias. Todas estas estructuras son demasiado amplias y no definen específicamente. Así que lo que podemos rescatar de la definición del hebreo es que se define la familia en el Antiguo Testamento como un círculo de parientes, nada más, un círculo de parientes. Tomemos en cuenta que las estructuras familiares de aquel entonces no son como las estructuras familiares nuestras que tenemos ahora. Y estos temas también han cambiado. Entonces, definir lo que es familia en algunos contextos no se va a entender. Por ejemplo, allí en Israel hay un grupo de árabes que se llaman los, ¿cómo es que se llaman estos? Los beduinos, los beduinos. Los beduinos viven ahí en el desierto, en tiendas. Ellos no construyen así una casa formal, sino que viven en tiendas. Y cuando se ven así de lejos o de lo alto las casas de ellos, las tiendas de ellos, se ve una tienda grande y varias tiendas pequeñas alrededor. Entonces, la tienda grande es donde vive el patriarca, donde vive el jefe, que es el hombre. Y las tiendas pequeñas que están alrededor es una tienda por cada una de sus esposas. Entonces, definir o tratar de definir allí lo que es familia está un poco difícil.
Así que el elemento que logramos rescatar del Antiguo Testamento es un círculo de parientes. Pero eso nos queda demasiado amplio y además no dice quiénes son sus miembros específicamente. Entonces, en el Nuevo Testamento también encontramos definiciones que no son muy específicas. Sin embargo, está como más específico, está mucho más concentrado que el del Antiguo Testamento. Y la definición en el Nuevo Testamento es los que viven en una casa. Ok, por lo menos ya nos dice una casa, no un círculo de parientes, sino una casa, los que viven ahí adentro de esa casa. Esa es, según el Nuevo Testamento, y en el griego la palabra es los que viven en una casa. Vean que nosotros podríamos decir, ¿para qué meternos en complejidades de andar averiguando el griego, el hebreo, de lo que es familia, si ya sabemos? No, momento, lo que queremos hacer es definir el concepto bíblico de familia. Y por eso es importante que lo podamos hacer, porque no es que la familia la inventó un ser humano, no, la hizo Dios y Dios es el que dice que es familia. Así que, porque para nosotros es muy elemental, muy fácil, pero a algunas culturas se les complica de saber qué es una familia. De hecho, algunos gobiernos odian tanto la familia que prácticamente en su mente está desintegrado el concepto. Entonces es necesario que nosotros reforcemos el concepto porque para muchos niños familia a lo mejor no está claro el concepto. Niños que tienen una mamá y una mamá, ¿qué es familia para ellos? Es diferente el concepto bíblico del concepto que este niño tiene en su cabeza o lo que le están enseñando en la escuela. Así que por eso es bueno dejar la base bien clara y desde ahí, de la base, es donde vamos a partir, de lo que dice la Biblia. Así que el diccionario nos da otra definición y dice grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntos. Vean que la definición en español está mucho más amplia, o mejor dicho, más específica que los del Antiguo y Nuevo Testamento. Sin embargo, todavía no nos dice quiénes son sus miembros. Entonces, además, está un poco amplia en el sentido de que eh, permite más elementos dentro de esa palabra de emparentados entre sí, porque podemos incluir aquí al tío, al sobrino, al primo, al abuelo, al bisabuelo, o sea, como que caben en una definición estas personas. Pero entonces vamos hacia adelante y veamos qué es lo que tenemos como familia. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia sobre la familia y sus miembros, que es lo importante. Entonces, vamos a ver, analizar tres versículos. El primero de ellos, en Génesis 2:24, ya lo hemos leído, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí voy a mencionar algo que quizás no lo he visto, no lo hemos mencionado anteriormente. Ya hemos visto lo del padre y la madre y que sale, sí, pero no dice ahí, dejará el hombre a los tíos, a los abuelos, a su papá, a su mamá, al hermano, a la hermana y al sobrino y al vecino, no, solamente a su padre y a su madre. Y esto es bien importante que lo vayamos analizando, porque los hermanos en sí no es a quien estamos dejando, porque recuerden que en la familia, lo que es la unión del matrimonio que Dios ha establecido, este, los miembros, por ejemplo, en este caso, los hijos pueden salir de la familia y no se desintegra la familia. La familia no es porque los hijos se casaron y se fueron, no quiere decir que la familia se desintegró, no, sino ese es su proceso natural de reproducción, lo que está diciendo este pasaje. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne.
Entonces estamos hablando de un papá, de una mamá, de un hombre y una mujer en este pasaje. Así que nos está dejando bien claro quiénes son los principales participantes de la familia. Ahora, también dice el segundo versículo de 1 Timoteo 3, 3, 4. No dado al vino, está hablando de las características creo que de los diáconos. No dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, son las del líder, del pastor, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Ok, vean, aquí está involucrando ya el tema de los hijos, los hijos. Y es como en esta imagen que está acá, el papá, la mamá, su hija, y aquí viene un nuevo miembro que no sabemos qué es, pero eso es exactamente lo que está describiendo este pasaje. El papá, la mamá, con el texto anterior, y los hijos que se están mencionando, que un pastor, un líder, un anciano, debería de tener una estructura familiar como esta, que tenga a su esposita y los hijos que estén allí con estas características que se mencionan. Y vamos también a 1 Timoteo 3:12. Dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer, o sea, vean de su esposa, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. O sea, es decir, aquí los beduinos quedan mal, en este caso, quedan mal porque dice que deben de ser maridos de una sola mujer, nada más, una sola mujer. Y aquí esto es bien importante porque en las estructuras en el Nuevo Testamento que existían en aquel momento, podían hombres tener una, dos, tres mujeres, pero aquí retoman otra vez el concepto original que Dios le dio a la familia. Y dice que sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Así que ahí tenemos, interesante, estos tres versículos nos hablan de lo que es el matrimonio y sus miembros. Podemos concluir de estos tres versículos que el matrimonio está formado primeramente por un hombre y una mujer. No es un gran descubrimiento, pero es un principio eterno. Esto es un principio eterno, es un valor absoluto que no tiene variación. Aunque en las sociedades actuales, en las sociedades progresistas, le estén queriendo mover los elementos, ahí está bien claro, un hombre y una mujer. Ya vamos a ver más adelante cómo están los problemas de sociedad ahora. Y los hijos, ese es los otros personajes que están incluidos dentro de una familia. Así que ahí está bien claro, ya tenemos la base bíblica para decir qué es la familia y quiénes son sus miembros. No hay ningún problema, este es el núcleo principal. Ahora, es posible que en tu casa tú tengas el núcleo familiar con tu esposa, tus hijos, pero es posible que haya alguien más en casa, un tío, una tía, puede ser que esté allí la abuelita o un sobrino. Eso no hay ningún problema, pueden estar allí y digamos hasta cierto punto integrarlos en la familia, o sea, hacerles participar. Nada más ten el cuidado de que no altere el ambiente familiar. ¿Por qué? Porque en una familia se han dado ya los miembros y Dios ha dado funciones para cada uno de ellos. Por ejemplo, el hombre con la autoridad, la mujer también, ella tiene su función y los hijos también tienen su lineamiento, su orden. Ahora, cuando ya entra otra persona, ya para este no hay lineamientos. Dios no ha dejado lineamientos como que dice, y cualquier otro que se someta al padre. O si el abuelo o el papá de ellos es el que vive allí, quien manda ya no es el esposo, sino el abuelo. No, ahí sí ya se desordena todo. Todas las indicaciones, todas las instrucciones, todo lo que es el formato familiar en la Biblia está dado para un hombre, una mujer y sus hijos.
y sus hijos, nada más. Así funciona, así funciona. Muy bien, entonces vamos hacia adelante. Aquí estamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Vean la relación, cómo se da. Y aquí tenemos el triángulo familiar. El triángulo familiar no es un rectángulo familiar o no es un cuadrilátero, o ahí le podemos ir sumando más figuras. No, tres, nada más tres elementos que se pueden ver. Número uno, el padre. Número dos, la madre y los hijos, ¿verdad? Que son los miembros de la familia. Y ahí es importante la relación padre-hijos, madre-hijos y también la relación entre padre y madre. Estos son los tipos de relación que van a permitir que un hogar sea estable, que haya una buena relación, que no haya temas pendientes, que las cosas estén funcionando muy bien en este sentido. Entonces, es importante entender que el principio de la familia funciona con este triángulo. Así es como funciona y así es como se desarrolla. Bien, entonces vamos avanzando. Aquí vamos a detenernos un momentito. Dice la pregunta que está ahí. ¿Qué es lo que realmente mantiene unida a una familia? ¿Ok? Este, vamos a hacer la pregunta abierta y vamos a permitir que algunos de ustedes participen. ¿Qué es lo que mantiene unida a una familia? A ver, hermanos, comenten. Podemos decir quizás el dinero. Ángeles, por favor. Bueno, a mi punto de vista, creo que lo que mantiene unida una familia es principalmente el temor a Dios. Segundo, el amor. eh, Tercero, el respeto. Ujú. Y cuarto, saber conocer precisamente estas jerarquías que Dios ha dejado. Ajá, ok, respetar la El estructura, padre muy bien. es la cabeza, la madre, en la ausencia del padre, es la líder, el hijo Ajá. mayor es líder de los demás hijos. A mi punto de vista sería eso, hermano. Ok, muchas gracias, Ángeles. Sí, es interesante. No veo otras manitas, así que seguimos ahí. En la clase anterior vimos el tema de lo que realmente forma una familia y lo que nos comentaba Ángeles es exactamente algunos elementos de este pacto. Es el pacto con Dios, lo que une a una familia y lo que la mantiene también. No solamente es que está unida para comenzar, sino para continuar. Esa es la idea. Entonces, la base de esto, de este pacto, lo vimos la semana pasada y estábamos leyendo Proverbios 2:17, donde dice, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Es decir, la persona, en este caso está hablando de una mujer, ella se olvida del pacto de su Dios que tenía efectivo con el compañero de su juventud. Y luego tenemos el caso del hombre. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces, aquí tenemos estos dos pasajes que nos definen claramente qué es un matrimonio. Entonces, las familias están unidas por medio de un pacto que Dios hizo con cada uno de los cónyuges, con la esposa y con el esposo, no con otra persona. Y ojo, que esto lo aclaraba la semana pasada el hermano Ricardo, y decía él, el pacto es del hombre o el esposo con Dios
y de la mujer o la esposa con Dios. El pacto es hecho con Dios, pero los beneficiarios son ellos. Es decir, la, la demanda la hace Dios al hombre y a la mujer, no el hombre a la mujer, ni la mujer al hombre. Es decir, la mujer no debería de estarle exigiendo al hombre que la ame. ¿Por qué? Porque es su responsabilidad de él delante de Dios. Es parte del pacto. Y el hombre no debe de estar diciéndole que se someta. ¿Por qué? Porque es su compromiso que ella hizo con Dios, es su relación con Dios. Si lo que debe de hacer él es orar para que en su relación con Dios ella tenga una buena comunión con Dios y entonces ella se va a alinear con respecto al pacto que hizo con Dios y la relación de matrimonio va a funcionar correctamente. Pero cuando ambos comienzan a exigirse, su compromiso con Dios, entonces las cosas ya no van bien. Lo que sí vemos del uno con el otro es que el hombre debe de, ya lo vamos a ver un poquitito más adelante, de ayudar a su esposa para que sea una buena cristiana, para que sea una mujer espiritual, para que sea una mujer que tiene buena comunión con Dios. El hombre tiene que ayudarle a ella y ella ayudarle a él. En ese sentido, sí, se puede interactuar, pero para exigir las demás cosas del pacto, eso es con Dios. Eso te evita muchos problemas y muchos conflictos de familia. Así que ya vamos avanzando en el tema. Decimos que entonces que el pacto es directamente con Dios. Ok, para que una familia permanezca y sea bendecida por Dios, escucha esto que está interesante, bendecida por Dios. Es decir, si una familia está aplicada a los lineamientos que Dios ha dado, entonces esa familia va a caminar perfectamente bien, va a funcionar, va a ser una familia que van a encontrar conflictos, pero los van a resolver y va caminando muy bien. Es lo normal. Y cuentan con la mano de Dios para ser bendecidos en su vida. Dios proveerá todo lo necesario, Dios ayudará para dar la provisión espiritual también, Dios ayudará para sabiduría, Dios les dará inteligencia, conocimiento, etcétera. Es una familia que hace la voluntad de Dios, una familia que está siendo bendecida y que será de bendición para la esposa, para el esposo, para los hijos, para la familia política, también para los vecinos, los amigos, los compañeros de trabajo, en fin, a todos aquellos que de una u otra manera están dentro de nuestros círculos. Nosotros vamos a estar impactándoles a ellos por tener esa clase de matrimonio, que estamos siendo ejemplos. Entonces, el pacto, ojo con esto, que lo mencionamos la vez pasada, la clase anterior, pero no lo definimos. Ahora sí yo lo quiero definir, porque a lo mejor una de las preguntas puede ser, ok, ya entendí, la familia es un pacto, pero la pregunta es, ¿cuál es ese pacto? ¿Cuál es lo que Dios ha dicho? Mira, este es mi compromiso y este es tu compromiso conmigo, porque un pacto hay un compromiso de ambas partes. Dios debe bendecir tu familia, de cuidar tu familia, de usar la familia para bendición de otros y tú de serle fiel a Él en el pacto. Entonces, estamos hablando aquí de la mano de Dios sobre tu familia para que la proteja y también la bendiga y le provea todo lo necesario. Entonces, el pacto con el hombre consiste en lo siguiente, que el hombre tiene que cuidar de la vida espiritual de su esposa. Ahí está la base bíblica en Efesios 5:21. Esa es su primera responsabilidad. ¿Cuál es? Cuidar de la vida espiritual de su esposa. Es decir, tiene que proveerle, asegurarte que ella tenga una Biblia que pueda leer bien. Si no, consíguele un par de lentes para que ella pueda estar leyendo muy bien. Y si ya los lentes no le dan, pues consíguele una lupa. La cosa es que pueda leer. O si no, hay Biblias que son, nada más le das play y ya se comienza a escuchar el texto. Pues ya se oye
Y eso es muy útil también cuando tú estás ocupado haciendo trabajos manuales, que la mente queda libre y estás escuchando palabra de Dios. Esto es muy práctico y muy bueno porque es una forma de usar, porque cuando uno hace trabajos manuales, resulta que la mente queda ociosa, porque aquello se vuelve mecánico. Y cuando la mente queda ociosa, te pones a pensar en otras cosas y ahí el enemigo puede aprovechar. Pero entonces si estás escuchando la palabra, la mente está siendo formada, edificada, y ahí estás oyendo palabra de Dios. Entonces, además de que la pueden escuchar otros que están por ahí. Importantísimo hacer que tu esposa conozca la palabra. También podemos comprarle, si tú ves que en alguna área de su vida ella tiene alguna debilidad, pues cómprale un libro que enseña buenos principios bíblicos sobre esa área de su vida y entonces ya tú la estás ministrando. Puede ser que le compartas un texto bíblico que tiene que ver con eso, también ahí le ministras. Puede ser que en tu lista de peticiones de oración, ahí aparece ella, orar por mi esposa en estas áreas y puedes orar en ella por el área espiritual. Puedes estar orando por ella en el área emocional y puedes orar por las necesidades físicas que ella tenga o también las necesidades intelectuales. Es decir, tú vas a estar cubriendo a tu esposa en todas las áreas de su vida. Y esa es una forma en que tú estás cuidando de ella, no necesariamente físicamente hablando, pero espiritualmente hablando, tú le estás dando cobertura. Y aquí tenemos nuestra creatividad para poder ayudar a nuestra esposa espiritualmente. ¿Para qué? Para que ella tenga una buena relación con Dios. Acuérdate que si ella va a tener una buena relación con Dios, va a tener una buena relación con su esposo y también con sus hijos. Entonces, quiere decir que depende de ti. Si algo no está funcionando en casa, depende de ti porque tú eres el sacerdote espiritual de la casa, que tu responsabilidad es llevar a tu familia delante de Dios, pero también representar a Dios delante de tu familia. Esa es la función sacerdotal, esa es la responsabilidad del varón, no solamente porque tiene la autoridad, sino que también tiene la responsabilidad de hacer descender la voluntad de Dios a cada uno de los miembros de la familia. En segundo lugar, dice que el hombre debe de amar a su esposa. De esto tenemos muchos pasajes bíblicos. He puesto nada más un solo pasaje con 2 versículos que habla de que dice, maridos, amad a vuestras mujeres. O es decir, que la amemos como Cristo amó a la iglesia. Aquí quiero hacer una aclaración que muchos hogares están pasando por problemas porque están fallando en esta área, donde el marido es exigido por Dios, y esto es parte del pacto, que ame a su esposa. No No se está escucha, diciendo si tu hermano, que hay esposa, no está diciendo que si tu esposa es buena o es mala, no está diciendo si tu esposa lo merece o no lo merece, sino dice, ámala, punto. También entendemos que muchas personas, muchos hombres se quejan que no entienden a la mujer, que no entiendo a mi esposa, dice, no la entiendo. Y lo ponen como un problema. Pues ya no te compliques, ya no hay problema, porque no tienes que entenderla. En el pacto que tú hiciste con Dios, no dice que tú tienes que entenderla, solo ámala, tal cual está. Ama a tu esposa. Y eso quiere decir que si eso no está incluido en el pacto, no es necesario. Tú ámala. Y cuando hay alguna situación en este tema, porque este tema es muy amplio, yo solo estoy dando algunas pinceladitas, cuando dice aquí que debemos de amar a nuestra esposa, asegúrate, debes de estar muy consciente y seguro de que la estás amando, no con el amor humano, no con el amor que Adán nos heredó, sino con el amor que Jesús nos
dio por medio de su Santo Espíritu y que derramó su amor en nuestros corazones. ¿Qué es lo que nos pide Dios? Que lo del viejo hombre lo desechemos y que las nuevas cosas son las que vamos a mostrar y a usar. Es decir, el viejo amor está desechado. El nuevo amor, el amor de Dios, ese es el amor con que yo tengo que amar a mi esposa, con que yo tengo que amar a mis hijos, con el que yo tengo que amar a mis semejantes. Es decir, cuando Dios dice que amemos a Dios sobre todas las cosas, es con ese amor, no con el amor humano. Cuando dice que ames a tu esposa, te está diciendo ama a tu esposa, pero con el amor que yo te di, no el que tú ya tenías, ese no sirve. Ese es un amor egoísta, es un amor envidioso, es un amor que se desgasta. Ese es un amor que depende del que la recibe el amor, no del que da el amor. Estos conceptos cambian cuando nosotros usamos el amor de Dios, porque el amor de Dios no depende del receptor, sino del dador. Así que mi esposa no debe de ganarse mi amor, sino es mi responsabilidad amarla a ella. Ella debe de sentirse amada por mí, no porque es buena gente, sino porque yo tengo buena comunión con Dios y estoy cumpliendo mi pacto y la amo a ella. Entre mejor esté con Dios, mejor va a ser mi amor con mi esposa. Y el amor de Dios tiene una característica, si tú quieres ver las características, la naturaleza del amor de Dios, échale un vistazo a Corintios, 1 Corintios 13. Ahí está hablando todo el capítulo, habla sobre el amor y una sección habla sobre las características del amor de Dios. Así que el amor de Dios no se acaba. Dice que es para siempre el amor de Dios. Cuando el hombre dice, es que siento que ya no amo a mi esposa, y algunos usan esa expresión como excusa para dejarla o para divorciarse o para separarse un poco de ella, está equivocado. ¿Por qué? Porque no estás usando el amor de Dios. El amor de Dios dice que permanece para siempre. Es una cualidad del amor, permanece para siempre. Así que si tu esposo te está amando con el amor de Dios, ese amor permanece para siempre y se puede ir perfeccionando, puede ir mejorando. Quiere decir que todo cristiano, a medida avanza en la vida de casados, su amor por ella es mejor todavía, es mucho mejor. No como el concepto que algunos tienen que de novios son un gran amor. Ojo, ese no es el amor que a veces necesariamente, no necesariamente tiene que ser el amor de Dios, esa ilusión y todo. Y que ya después dicen, no, pues ya de casado, ya tienen 20, 30 años de casado, ya no se aman como cuando eran novios. No, sí, claro, hay mucho amor y mejor que con el que comenzaron, porque es el amor divino y ese se va perfeccionando como hasta llegar. Recuerda, Dios es amor. Y el que ama a su esposa con el amor de Dios no la puede ofender, no la puede dañar intencionalmente. No, ¿por qué? Porque el amor de Dios es benigno, que quiere decir que es bueno, que todo lo que proviene del amor no daña a nadie, sino al contrario, bendice, ayuda, fortalece, forma, edifica. El amor de Dios es perfecto. El amor es perfecto. Así que ese es el amor con el que nosotros debemos de amar a nuestra esposa. Aquel amor que no es egoísta, no busca lo suyo. Ese amor no está pensando en que si te conviene o no te conviene, o te casaste con ella nada más porque era bonita y al pasar los años te das cuenta que aquella característica ya no está allí, entonces te desanimas y como que quieres apartarte y buscar otra diferente. Entonces, error, ¿por qué? El amor no busca lo suyo. Quiere decir, estás equivocado. No estás amando a tu esposa con el amor que Dios quiere que la ames. Y ese es el amor que ya tienes allí en tu corazón. Si algún día recibiste a Cristo como Señor y Salvador, y cuando el Espíritu Santo entró en ti, ahí en tu corazón, dice que el fruto del Espíritu es amor.
O sea que el amor de Dios tú ya lo tienes en tu corazón, solo tienes que usarlo nada más. Cuando veas algunas características que no son las de Dios, elimina eso de tu vida y deja que el amor de Dios se manifieste. Así que solo hay dos tipos de amor, el amor humano y el amor divino. Y nosotros tenemos los dos en nuestro corazón, los dos. La pregunta es, ¿cuál usas para relacionarte con las demás personas? Y una vez has decidido, vas a ver cuáles son los resultados en tu vida, en tu trabajo, con los amigos, en el colegio, en casa, con los vecinos, etcétera. Así que el hombre tiene que cuidar espiritualmente de su esposa, tiene que amarla con lo que conlleva todo lo que es el amor, ser amable con ella, etcétera, etcétera. Ok, yo solamente quería definir el tipo de amor con el que debes de estar amando y ese hace que las cosas funcionen en casa. Y finalmente tienes que honrar a tu esposa. Primera de Pedro 3:7 es darle honra a ella, que ella se sienta feliz, que ella se sienta contenta, que ella se sienta honrada, que ella se sienta como la mejor de la colonia. ¿Por qué? Porque tiene un marido como tú. Esa es la idea, que le des honra, que no esté desanimada de ti, sino que ella se sienta contenta, feliz, que pueda hablar con libertad mientras las demás están acabándose al esposo. Este, tú sabes que ella está hablando bien de ti. ¿Por qué? Porque tú la honras a ella, la tienes ahí en un pedestal específico. Ahí está para darle honra. No es adorarla, no, es honrarla. Honrarla quiere decir, así como Cristo honró a la iglesia y se la presentó a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, que no tuviese arruga, ni cosa semejante. Es decir, una esposa que no está moreteada, una esposa que no tiene traumas emocionales, una esposa que tiene su autoestima bien establecida, porque ese ha sido el trabajo que tú has estado haciendo por años en la vida de ella. La has estado esculpiendo su carácter, dándole un carácter hermoso que tú también disfrutas. Pero ella está bien formada y todo. ¿Por qué? Porque pues tú has trabajado en eso a través de el respeto, el amor y el cuidado que tienes de ella en una forma integral. No, estas cosas funcionando así es una bendición allí en casa, dándole honra a tu esposa. Ese es tu pacto que tú hiciste con Dios y debes de estar consciente de ese pacto para saber en qué áreas tú necesitas fortalecer ese pacto. En segundo lugar, el pacto que Dios hizo con la esposa. Es interesante también. En primer lugar, la misma responsabilidad. Ella te va a ayudar espiritualmente. Te va a motivar para que vayas a la iglesia, te levanta temprano, te da el desayuno tempranito para que juntos vayan a la iglesia y ella va a hacer posible que tanto los niños y tú todos se levanten el domingo en la mañana. Nadie pregunta, ¿vamos a ir a la iglesia? No, ya todos saben que hay que prepararse porque hay que irse a la iglesia. Ya todos están sabedores, nadie pregunta, porque el que pregunta dice, ¿por qué preguntas eso si siempre vamos? Entonces, ya todos están bien claros. Es más, hasta el día sábado en la noche ya dejan todo listo, las Biblias en su lugar y nada más para agarrarlas y a la iglesia. Entonces tú le ayudas a tu esposo en el área espiritual, estás igualmente orando por él en estas mismas áreas que él está orando por ti. Y tenemos en este caso también la responsabilidad de la esposa de estar no solo orando, sino también modelando un estilo de vida en la oración, en la palabra, en el estudio de ella, en la investigación, el tener los manuales necesarios para conocer más de la palabra, un diccionario, una concordancia, saber también lo que es comentarios, etcétera. O sea, que ambos se motiven para conocer a Dios. Una vez le conozcan, pues van a saber seguirle a Él y sus hijos a ustedes, por supuesto. Así que es importante
que Dios te haya pedido el favor a ti. Mira, en el pacto vamos a incorporar el hecho de que tú vas a cuidar espiritualmente de tu esposo. ¿Ok? Bien. En segundo lugar, Dios le ha hecho un pacto con la esposa y le ha dicho que ella tiene que sujetarse a su esposo. Ay, aquí como que ya no van bien las cosas. Íbamos bastante bien, pero aquí ya se nos complican. El sujetarse no es la idea del hombre, ni es la exigencia del hombre. Es parte del pacto que tú hiciste con Dios cuando te casaste, cuando Dios les unió por un pacto. Ese pacto incluye el estar sujeta a tu esposo. Hay que entender bien lo que es la sujeción. No es esclavismo, tampoco es un tirano, sino si él te ama y te honra, pues si hay una persona que te ama y te impacta con su amor y te está honrando y te quiere tener el mejor lugar, pues ¿cuál es el problema de someterse? Lo que pasa es que aquí no dice tampoco que hay que sujetarse a él si es cristiano. Tampoco dice que si hay que sujetarse a él si es una persona buena, etcétera. Ahora, hay que entender la diferencia entre obediencia y sujeción. Son dos cosas parecidas, pero no iguales. Ojo, un principio. La obediencia a Dios es absoluta. ¿Ok? La obediencia a Dios es absoluta. Por eso el pasaje dice de que las esposas deben de sujetarse a Él como al Señor. ¿Y esto qué significa? Que significa que te vas a sujetar a tu esposo como que si fuera Dios hablando a través de él. Pero si él te dice cosas que Dios no diría, entonces ya tú tienes que obedecer a Dios y mantener un corazón sujeto, pero obedecer al Señor. Cuando te dice cosas que contradicen la palabra de Dios. Entonces, quiere decir que si tú tienes una obediencia absoluta a tu esposo, eso sería idolatría, porque la obediencia absoluta es solo para Dios, nada más, solo para Dios. Así que importante la palabra como, dice sujetas, como al Señor. Y esa es la clave de esta frase, sujetarte a Él como al Señor. Y la diferencia entre obediencia y sujeción. Sujeción es, mira, si Él te manda a decir, qué sé yo, mira, activa o trae la pistola, voy a matar al vecino, por decir algo. Entonces tú le dices, pues no te voy a obedecer. Pero si me dices, ve a traerme una lámpara, con gusto te la voy a traer. Si me dices, calienta la comida, yo con mucho gusto te la caliento. Prepara la ducha, yo lo voy a hacer. O sea, mantienes la actitud de sumisión, pero no obedeces esa instrucción. ¿Por qué? Porque tú estás obedeciendo como al Señor, no a tu esposo, sino como al Señor. Es decir, detrás de él, Dios está usando a tu esposo para guiar tu vida y la vida de tus hijos. Así que dice el Señor, no temas, sujétate y ahí vendrá la bendición. Así que eso es parte de tu pacto con Dios. Y luego tenemos otro elemento más del pacto de la mujer con Dios y dice, respétalo. Tienes que respetar a tu esposo. Así como él te va a honrar, tú tienes que respetarlo. Eso significa que no vas a hablar mal de él delante de tus hijos y mucho menos delante de los círculos de amistades. Mucho menos vas a ir a ponerlo en mal delante de su mamá o de su papá o de tus papás. Sino, en este caso, el principio es respeto hacia él. O sea, en otras palabras, cuida la imagen de tu esposo. No es correcto que en público tú te expreses de él o que expreses las debilidades que él tiene o que digas algún problema que sucedió o que expongan los trapos sucios de casa, que los expongan en público. No. ¿Por qué?
porque él no lo puede hacer porque te honra y tú no lo puedes hacer porque lo respetas. Tampoco los sobrenombres despectivos no son bienvenidos en este caso porque ya no sería respetarlo. Que le digas algún nombre de un animal no sería correcto, ¿verdad? Que le digas perro, o que le digas gato, que le digas sapo, que le digas, no, no sería parte del respeto. Hay quienes pues le dicen mi gordito, o le dicen mi flaquito, o él le dice a ella estrellita, o cosas así, no hay problema. Pero cuando son despectivos, ahí sí como que se le está faltando el respeto y eso es mejor cuidarlo. ¿Por qué? Porque el pacto que yo hice con Dios, yo lo tengo que cuidar. De eso depende mi matrimonio, de cuidar el pacto con Dios. Eso es importante. No es que yo voy a estar haciendo todo porque quiero agradar a mi esposa. Yo quiero agradar a Dios porque tengo temor de Dios. Es lo que nos decía Ángeles. El temor de Dios es clave en esto. Mi esposa es la beneficiaria, pero el temor de Dios que está en mi corazón es el que me hace mantener mi pacto fielmente hablando. ¿Ok? Entonces, esto es el pacto que Dios nos ha demandado. Aquí está, vean que no es nada del otro mundo. No nos está pidiendo que 50 cosas que debo de hacer en la familia. No, tampoco nos está diciendo o nos está poniendo algo que no se entiende. Es sencillo, esto no es filosofía difícil de entender, no, yo no entiendo estos conceptos. Ahí están bien claros los conceptos. ¿Ok? Y si nosotros cada quien se ubica en su lugar, el matrimonio va a estar perfecto. Nadie va a poder hablar mal del matrimonio. Muchos creen que el matrimonio no funciona. Pues sí, no funciona fuera de el pacto. Fuera del pacto se destruye el matrimonio. Y luego, si tú te sales del pacto, no digas que no funciona, porque el momento que te saliste, tú mismo lo estabas destruyendo y luego le echas la culpa a la estructura familiar. Le echas la culpa al invento de Dios. Entonces, no va así. ¿Ok? Entonces, esto es importante, hermanos. Quiere decir, entonces, que Dios, vamos a ir uniendo conceptos. Dios ha unido la familia. ¿Cómo? Diciendo, lo que Dios juntó, vean qué interesante, con un pacto, no lo separe el hombre. Es decir, no estamos hablando de la institución, sino del pacto. Lo que Dios te ha pedido que hagas, no seas infiel a ese pacto. Mantén tu pacto. O sea, ni la mujer ni el hombre deben de romper el pacto, porque así es que Dios los ha unido. De manera que todo aquel que quiera destruir la familia, ojo, aquí es donde entra el tema de la desintegración familiar. ¿Cómo se desintegra la familia? Con solo cambiar los términos del pacto con Dios. Con solo distorsionar uno de estos elementos, estamos rompiendo el pacto con Dios. Y entonces estamos haciendo algo grave, porque estoy atentando contra mi propia familia. Cuidado, nos salimos porque a veces creemos por malas enseñanzas sociales que yo puedo hacer mis cositas por fuera y solamente cuidarme de que mi familia no se dé cuenta y todo va a andar bien. No, es que tu compromiso no es con tu familia, es con Dios. Y estás rompiendo el pacto y estás arriesgando la vida y el ser de tu familia. Así que cualquiera que quiera destruir la familia, tendrá que atentar contra uno de estos elementos que conforman el pacto. Una vez se distorsiona eso, comienza a desintegrarse la familia. Y obviamente ya no va a alcanzar los objetivos o propósitos para los cuales Dios ha hecho esta hermosa institución que se llama el matrimonio o la familia. ¿Entiendes? Entonces, lo que encierra el hecho de querer destruir la familia, en realidad ahí está.
Yo no tengo que decir que estoy en contra de la familia. No, yo no tengo que decirlo. Solo ponerme en contra de uno de los elementos del pacto y ya estoy en contra, atentando contra la vida misma de ese hogar. Entonces, es un poco más delicado todavía. Y justamente eso es lo que el enemigo hace. Él conoce todas estas cosas que nosotros estamos comentando ahora. Y él, ¿cómo quiere destruir los hogares? Destruyendo estos tres elementos del pacto que cada uno de nosotros tenemos delante de Dios. Estas son las bases bíblicas de la familia. Aquí está alambrado el corazón de la familia, del matrimonio. Y entonces nosotros tenemos que aprender a cuidar este pacto, a protegerlo. Cuando a ti te dan una cosa que tú consideras importante, fuiste a sacar un documento y te lo dieron en un papel. Tú dices, no, este papel es importante, lo voy a enmicar, lo voy a emplasticar. Y ya te queda, eso ya dura, porque lo estás protegiendo. Igual, si yo tengo un pacto con Dios con respecto a mi matrimonio, yo tengo que proteger ese pacto, tengo que cuidar ese pacto. Si es posible, lo escribo en una hoja grande y lo voy a poner un plástico y lo voy a poner en el refri para estarme acordando que ese es mi pacto con Dios. Y si no lo sabías, ese es el pacto. Y ahora ya sabes, si no lo sabías, pues ahí andabas más o menos. Pero si ahora que lo sabes, ya puedes cuidarte en qué áreas el enemigo va a atacar tu familia. En una de esas tres áreas que te corresponden a ti o a tu esposa, ahí es donde el enemigo va a entrar con toda la fuerza para destruir tu hogar. Entonces, quiero que vayan viendo cómo es esto de interesante. Vamos a avanzar. Las causas de la desintegración familiar. Aquí tenemos otro elemento importantísimo, que vean todas, ahora que ya sabemos cómo se destruye un hogar, ahora veamos cuáles son las causas. Y no voy a hablar de cada una de ellas porque son muchísimas, pero voy a hablar de una filosofía que está acabando con los matrimonios hoy en día. Y en la actualidad, las familias se encuentran en gran peligro por la ideología que se conoce como woke. Hay una historia detrás de esto, pero esto es como estar despierto, como estar despierto. La ideología woke no es más que el socialismo disfrazado. Recuerden que el socialismo no considera a Dios para en todas las áreas de su vida. El socialismo como ideología que algunos países tienen, no toman en cuenta a Dios. Por ejemplo, si tú vas a Cuba y quieres comprar una Biblia, no la vas a ir a buscar a una librería en Cuba, porque las librerías son del Estado y el Estado no vende Biblias. Por eso es difícil conseguir una Biblia. Entonces, para nosotros es bien fácil. Vamos a una librería y seguro que hay Biblias ahí. Y puedes ahí hasta escoger la más cara, la de mejor calidad, letra grande, etcétera. Pero eh, estos países que tienen al materialismo dialéctico, los socialistas, ellos descartan a Dios de su vida y de su entorno y de su sociedad. Y ya lo han hecho en años anteriores, lo han querido hacer, pero lo hicieron y lograron ciertos resultados. Entonces han cambiado la metodología y hoy les está dando muy buenos resultados, muy buenos resultados. Porque a veces las cosas pasan y creemos que son modas, pero no son modas. Hay promotores detrás de cada una de estas cosas. Por ejemplo, antes, hace 30 años, ver a una persona gay era muy diferente de ver un gay ahora. La pregunta es, ¿por qué la perspectiva ha cambiado? ¿Por qué ya no es lo mismo? Ahora te puedes dar cuenta entonces
el trabajo que se ha hecho para que cambie la perspectiva. Antes era una aberración social, ahora es un derecho. Ya es un derecho lo que esta persona tiene. Y cuidado, dices algo porque te caen encima. Entonces, no es más que otro intento por destruir la familia. Este movimiento que es orquestado, es ideado en el seno del socialismo, es para destruir el hogar y para extraer de las sociedades la presencia de Dios. Por ejemplo, la mayoría de los países tienen como trasfondo cultural el cristianismo y se casan y van a la iglesia y las culturas latinoamericanas, por decirlo así, y la mayoría de culturas tienen de fondo muchas cosas del cristianismo, ya sea catolicismo, ya cualquier tipo de religión, ahí está presente. Y el propósito del el wokismo, vamos a ponerlo como verbo, el propósito del wokismo es eliminar todos estos rasgos bíblicos o rastros religiosos de las sociedades actuales. Todo lo que es cultural y lo que es costumbre religiosa quieren hacer que vaya desapareciendo y han inventado una buena forma de hacerlo sin que parezca política, porque antes lo que querían es meterse a la fuerza en los gobiernos y se levantaban los revolucionarios y se querían meter y derrocar al gobierno y establecer. Pero ahora es diferente, es una nueva ideología, con lo cual quieren alcanzar los mismos propósitos. Y esto es toda una, también otros en vez de wokismo le llaman globalización. Es el mismo término, la globalización. Otros también le llaman la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Estamos hablando de lo mismo. Y entonces, ¿qué es lo que quieren ellos? Es desinstalar todos los conceptos de Dios metidos en una sociedad e instalar los conceptos que ellos traen. Y es erradicar de la vida humana todas aquellas cosas que han quedado de Dios y que están allí establecidas. Y entre ellos el concepto de familia. Porque Dios la hizo. Si realmente están en contra de Dios y saben que Dios hizo la familia y sus miembros, entonces van a atentar contra la estructura y contra los miembros de la estructura. Y es justamente lo que están haciendo. Aquí he puesto esta imagen para hablar de la globalización. Es una mente mundial, es una imagen que nos ayuda a entender que hay un movimiento mundial para destruir todas aquellas cosas que Dios ha hecho en la sociedad. O sea, estamos hablando no de un globalismo económico, ni un globalismo militar, ni nada por el estilo, sino de un globalismo social. Estoy hablando de que estos valores se están metiendo en la sociedad, inclusive dentro de las iglesias, ya se han llegado a meter y no se dan cuenta que lo que está pasando es que están generando lo que es la desintegración familiar. Esta intención, como pongo acá, no es nueva, pues hace mucho tiempo se intentó apartar de Dios, a Dios de la vida social, por medio de fuentes materialistas como el darwinismo, el marxismo, el feudalismo, y sin embargo, y eso causó muchos problemas, pero como que ya pasó de moda. No podemos seguir hablando de Darwin ahora, ¿no? Darwin ya se quedó atrás, o el marxismo, o lo que enseña Freud, ¿no? De hecho, hasta las mismas universidades están en contra de ellos ya. No, ahora es un poco más sutil el ataque, es un poco más, más fino, es casi invisible, pero ahí están, es una nube de conceptos y de valores que está llegando a los países y que los países tranquilamente están abrazando y los ven como modernismo social, no lo están viendo como un ataque a la familia y en el fondo destruyendo la sociedad. No lo ven así, sino que vamos a ponernos a la vanguardia social de los países que están en desarrollo.
y nosotros nos hemos quedado atrás. Así que pongamos estas leyes y hagamos lo otro para ponernos al nivel de otros países como Europa y otros países como Estados Unidos, etcétera. Entonces, los pocos rasgos que nos han quedado, porque el cristianismo quedó como golpeado con aquellos intentos que hicieron en el pasado, pero lo poco que ha quedado ahora hay un gran peligro, que están siendo muy efectivos. Entonces veamos la pregunta es, ¿qué es el wokismo? ¿Qué es este movimiento? Vamos a ver, la ideología woke. ¿Qué es lo que incluye la ideología woke? Vean, la homofobia, el feminismo, la inclusión social, tolerancia social, el patriarcado, es decir, que los hombres tengan la autoridad en casa, ideología de género. Esto quiere decir que cada quien se concibe como quiere. O sea, si alguien dice yo soy eh, mujer y es hombre, pues así está bien. O yo soy un perro, o yo soy un gato, yo soy un pingüino, lo que quiera, ahí está. Personas atraídas por menores, esto está muy fuerte, personas atraídas por menores, esto es parte de esta ideología, que tarde o temprano le van a dar ya derechos a estas personas que están violando menores, así como hay derecho para los que se meten entre hombres o entre mujeres, también hay derecho del que se meta un adulto con un niño. O sea, ¿cuál es la diferencia? Si con una mujer también lo puede hacer para un niño, no hay problema, y en algunos lugares ya van a la vanguardia en este tema. También las migraciones, ese es otro problema. Lenguaje inclusivo, ahí está el lenguaje inclusivo, que están distorsionando los conceptos, el hombre y la mujer, ¿no? Pues ahora hay que usar otros nombres por ahí, intermedios, porque la cosa no es así. Pero claro, ellos han inventado todo esto para distorsionar los conceptos bíblicos que hemos encontrado nosotros en la palabra. También el derecho del aborto, es decir, yo tengo derecho a mi cuerpo, etcétera, etcétera. Están violando muchos principios bíblicos con esto. Bodas con personas del mismo sexo, con animales o con cosas. Hoy me comentaba mi esposa de que estaba leyendo ahí que una mujer se casó con una grúa. Imagínense, se casó con una grúa. ¿Cómo es eso, verdad? Y se casan con un árbol, se casan con una lora, con un perro. Entonces, vean en el fondo que están destruyendo la imagen del matrimonio, la imagen de la familia. La Biblia no dice que la familia está conformada por una mujer y una lora, pues no lo dice. O un hombre y un cedro, una máquina, lo que sea. Pero este es el movimiento, esto es lo que están enseñando. Y hay gente que así lo hacen. Hay quienes se conciben a sí mismos no como hombre o mujer, sino como niño. Y se hace niño, dice yo soy niño y como tiene derecho a imaginarse lo que es, pues todos lo van a tratar como niño. O dice que es pingüino, lo van a tratar como pingüino. Y así. Pero esto, que a uno le parece ridículo, en muchos lugares esto es serio. Y es lo que está pasando. O el genocidio palestino. ¿Cómo es posible? Le ponen ideas que no son y etcétera, etcétera. Es decir, vean ustedes qué es el wokismo. El wokismo tiene como base la victimización. O sea, las mujeres víctimas del hombre, el feminismo. Y que dicen, muchos están diciendo, miren, con esto que en movimiento las mujeres ya no las tratan bien. O sea, la verdad es que los índices de feminicidios van subiendo. O sea, como que la filosofía no está pegando, pero en todo lo que se dan cuenta, ya destruyeron la familia. Así que esto no está velando por el bienestar de quienes lo promueven, sino con los ojos cerrados están haciendo esto sin saber que en este mundo en general hay un príncipe que está haciendo que estas cosas se vuelvan populares, que se vuelvan las cosas de moda, que se vuelva normal, que se vea normal, porque ese es precisamente el objetivo de él. Y todo esto está orientado ¿para qué? Para destruir la familia, para la desintegración familiar. Entonces, todas las minorías
todas las minorías sufrientes están representadas aquí de una u otra forma. Lo que es el racismo, lo que es cualquier tipo de minoría. Si hay una minoría por ahí, como el caso de los migrantes, las migraciones masivas, ellos tienen derechos ahora, antes no los tenían, ahora ellos pueden exigir y aquí en México pasaron o pasan y ya no quieren que les den frijoles y arroz, sino que quieren hamburguesa, porque pues ellos tienen derechos y deben de ser tratados como personas, no como subpersonas, porque es una minoría, y vean qué interesante aquí. La idea es usar esta filosofía, esta ideología, como para defender los derechos de esta persona. O sea, todo parece muy bonito, todas estas palabras, todas estas secciones, estos géneros de la ideología parecen muy buenas porque son justas, parece que están clamando por algo correcto, pero en el fondo tienen una intención satánica, malévola, que quieren destruir, pero muchos cristianos hasta están participando en estas cosas, porque no entienden, no se dan cuenta que en el fondo lo que ellos quieren es eliminar a Dios de la sociedad. Y por allí vamos, pero miren, calladitos, calladitos están haciendo todas estas cosas. Entonces, nada más para darles una idea de cómo están las cosas allá en Europa. En España, vamos a tomar un país nada más y luego vamos a ver toda Europa. En España, un informe de política familiar del 2004. Esto está atrasado ya, pero para que vean, esto está peor actualmente. Se dice que se da una ruptura familiar, o sea, un divorcio, una separación, cada 4 minutos. No sé cuánto tiempo tardas en bañarte tú, pero es decir que mientras tú te bañas, se destruyen 4 o 5 familias. No sé cuánto tiempo tardas en bañarte, pero mientras hacemos una actividad normal acá, se están destruyendo familias allí en España. Y en el día son 360 familias al día que se están destruyendo. Esto parece que es alarmante y estamos hablando del 2004. Imagínense cómo estará la cosa ahora con estas nuevas ideologías que van entrando. Más bien ya muchos ya ni se están casando, porque dicen, no, probemos si funciona, pues le entramos, si no, nos apartamos y aquí no pasó nada. Y por ejemplo, en Europa se destruye una familia, estamos hablando ya de toda la suma de todos los países, se destruye una familia cada 33 segundos. Imagínate la frecuencia de cómo está muriendo la familia a nivel mundial. Se está desquebrajando. Si esto fuera un cuerpo y vemos solo un continente que es Europa, 33 segundos se destruye una familia. Vamos a ver ese cuerpo que se está desintegrando poco a poco. Es decir, que otra vez vamos al tema del baño, para que tengan una idea. Cuando te bañas, aproximadamente se están destruyendo 36 familias. Y en toda Europa, vean esta cifra, 2.618 familias por un día. O sea, durante un día se separan esta cantidad de familias. La verdad es que es muy grave, pero estos son los resultados de estas ideologías que están entrando, porque esto del wokismo no es nuevo. Esto tiene muchos años. Y esto ya es parte de lo que se puede ver de esas ideologías. Entonces, ¿cómo debemos de evitar la desintegración familiar nosotros? Apegándonos a los principios bíblicos del matrimonio, es decir, cuidando nuestro pacto. Evaluar nuestros matrimonios a la luz del pacto que Dios nos ha dado. Debemos vivir en contra de la corriente de este mundo. Vean ahí lo que dice Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Podríamos decir que hay una mente que está controlando
la sociedad de este mundo, los valores de este mundo, los nuevos conceptos, las ideologías. Esa mente, el mundo tiene miedo ponerle nombre, pero la Biblia no. Aquí dice el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y ustedes saben quién es este príncipe. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Es el que tiene control. Y muchos pensamos, a mí el mundo no me afecta, no me afecta. Y ya entró y ni nos dimos cuenta cómo entró, cambiando nuestros conceptos, cambiando nuestros valores. Y ahí está. Así que nuestra tarea es construir familias ejemplares para poder demostrarle a este mundo que en medio de una corriente fuerte, nosotros podemos presentar hogares ejemplares. Y esto va a desafiar a muchos, porque en el fondo anhelan tener un buen hogar, porque estas falsas estructuras no satisfacen, ya que no fueron hechas por Dios, sino por el hombre. Y por lo tanto, no llenan las necesidades que Dios llena a través de la familia. Bien, este es, digamos, como la exposición del tema. A mí me gustaría escuchar también sus comentarios o aportes que ustedes tengan. Don Nelson, una pregunta. Cuando hablamos Sí. de destrucción de las familias, ¿en qué sentido estamos hablando de destrucción? ¿Divorcio o problemas muy profundos que tiene que acudir a la ley? No, cuando hablamos de destrucción familiar, en su parte más interna estamos hablando de disolver o quebrantar el pacto. Es decir, dejando de hacer las cosas que te corresponde a ti o a tu esposo dentro de la estructura familiar. A eso nos referimos cuando hablamos de destrucción familiar. Claro que puede ser que en una área no lo estás haciendo bien, entonces ya el hogar ya está patojo, ya está mal, pero todavía siguen juntos. Podríamos decir, no se han divorciado, pero ya el hogar ya está en vías de destrucción porque están fallando con su pacto. Entonces, no me refiero al acto de el divorcio, ni a pleitos de familia o separación, sino a la destrucción de los conceptos de familia bíblicos, el pacto, esas características y Ok, cualidades que hemos visto. Sí, don Nelson, yo me ok, estaba refiriendo a lo de Europa y España. sí. En esa Perdón, destrucción estamos viendo. no. Pues fíjate que el concepto allí habla de desintegración familiar. Ese es el concepto que ellos usan, porque el tema de donde yo consulté los datos habla de la desintegración familiar. Y es así, ellos tendrían que definir a qué exactamente se refieren, pero en el fondo yo creo que son divorcios. Ya son Ok, divorcios evidentes, porque no pueden entrar en una encuesta eh, problemas internos de una familia, porque no saben si están funcionando bien o mal. Pero nosotros sí nos vamos a lo más íntimo, pero ellos están viendo los divorcios legales. Habría que ok. sumarle a eso todos los matrimonios que están mal y que no se han divorciado todavía. Es muy, muy Ok, buena ok. pregunta. Ok, Muchas vamos gracias. con Carlos Flores. Adelante, Carlitos. Y luego Hola, Pati. buenas noches, pastor. Sí, Este, escuchando los conceptos del pacto de cada uno, decías que son fáciles de aplicar, es decir, porque sí. son sencillos, porque son, bueno, porque están ahí claros en la Biblia. Pero ¿qué sucede ya en la parte práctica? ¿Cómo podemos nosotros aplicar esto? ¿Y cómo podríamos solucionar situaciones en las cuales no estamos cumpliendo con algunos de esos detalles, ya sea de respetar, de cuidar, de lo que corresponde a cada uno de los cónyuges, para evitar al final llegar a desquebrajar la familia, el matrimonio, la relación conyugal? Ya Sí. visto en términos prácticos, pues. Ajá.
Ok, gracias Charlie por la pregunta. Es una pregunta bastante profunda y en algunos casos, dependiendo de la familia, se puede ver el caso específico, pero voy a contestar así en términos amplios del mismo pacto. Y es que la garantía del pacto, de estar haciendo el pacto, está en someterse los unos a los otros al temor de Dios. Esa es la garantía. Si tú en este primer elemento estás bien, en los otros dos la cosa va a ser fácil. Yo hablo desde el punto de vista que estamos bien espiritualmente, digo, pues es fácil. Pero el asunto es cuando nos apartamos de Dios, no leemos la Biblia, ya no oramos, ya no vamos a la iglesia, comienzo a tener rencor contra ciertos hermanos, me comienzo a quejar y ya me aparto de Dios, entonces mis responsabilidades familiares, es decir, mi pacto también se afecta. Y allí yo puedo comenzar, no me doy cuenta que por apartarme de Dios también estoy poniendo en riesgo mi propia familia. Entonces a veces decimos, no, yo me dedico a mi familia y me aparto de Dios, pero al apartarte de Dios estás poniendo en riesgo a tu propia familia. Es decir, si nosotros tenemos buena comunión con Dios, lo voy a poner en otras palabras, si una persona es llena del Espíritu Santo y la gracia de Dios está en su vida, entonces ya no somos nosotros los que vamos a hacer que el pacto sea una realidad, sino que es el Espíritu Santo dentro de nosotros el que hace el cumplimiento del pacto. Es más, hasta ni nosotros mismos vamos a cumplir el pacto, sino el Espíritu Santo, por medio de la gracia de Dios, es el que nos va a permitir cumplirlo. Por ejemplo, dice en la Biblia que por medio de la gracia de Dios nos da el querer como el hacer. Te va a ayudar a querer hacer el pacto y te va a dar la capacidad para que lo realices. Entonces, eso es bien interesante porque ya no solo Dios nos da la gana de hacerlo, sino el poder para realizarlo. Entonces, si hablamos en términos así, eh, dice Pablo que en las áreas débiles vamos a ser fuertes. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, por eso dice, más bien me gloriaré en mis partes débiles, dice, porque allí se perfecciona la gracia del Señor. Entonces, si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios desde el pedestal de la carne, se nos va a complicar. Tenemos que pasarnos al pedestal del Espíritu para que desde allí hagamos la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que definirnos dentro de nosotros, decir, ok, yo no puedo hacer la voluntad de Dios en la carne, porque la voy a echar a perder. La voluntad de Dios se hace bajo la dirección del Espíritu por medio de la gracia de Dios. Y defino el término gracia, es la influencia de Dios en el corazón de un creyente para capacitarlo para que haga su voluntad. Esa es la gracia de Dios. Y el pacto es un deber que tenemos con Dios. Hecho con la gracia de Dios, las cosas van a funcionar perfectamente bien. Como repito, desde la carne vamos a experimentar muchos problemas, pero desde el espíritu las cosas van a funcionar muy bien. No estoy hablando de ir a la iglesia, espero que me capten. Estamos hablando de que la gracia y el poder de Dios se manifieste en nuestra vida. Pati, adelante. Buenas noches, hermanos. Nada, Muy quería buenas noches, Pati. compartirles lo que estamos viviendo en estos momentos en este país. Desde las iglesias, aquí yo tengo una iglesia muy cerquita, Iglesia Bautista. Ellos todos los años celebran Halloween con una super fiesta, un parque para niños, con todas las cosas esas. La tengo aquí a una cuadra. Horrible. Wow. Es increíble. El año pasado me dejaron una invitación para que fuera a celebrar Halloween con ellos. No, no creo. Por lo demás, en las escuelas es horroroso lo que se está viviendo. Los libros de los niños, incluso pequeños, hablando de sexo, de cómo se hace el sexo, cómo lo tienen que hacer. Un papá se paró ante el school board
a leerles un pedazo de un libro que está en las bibliotecas y en las escuelas, las bibliotecas de las escuelas. Y cuando empezó, una persona del school board se paró y dijo, no siga leyendo, por favor, eso no podemos soportarlo. Dice, ¿cómo no lo pueden soportar? Esto es lo que se está enseñando en la escuela. Este libro es de la escuela de mi hijo. Entonces usted no lo puede soportar, pero se lo pueden enseñar a mi hijo que está en 3er grado. Una maestra amiga de nosotros que trabaja en la escuela dice que llegó una niña un día lamiéndose, la chiquilla se lame y pasa el día entero diciendo miau. Cuando fue a regañar la chiquita, la madre dijo que no, que ella se concibe como un gato y hay que respetarla porque ella es un gato. O sea, no es solo ya los muchachos, no es que la destrucción es completa y total de la familia. Incluso ya se está hablando de que en las vacunas viene incluido para muchos niños que están naciendo cosas que no permiten que salgan embarazados o que no procreen. O sea, es asqueroso cómo ha llegado aquí el wokismo. Tienes que respetarme. El otro día una hermana mía me atacó porque yo dije que la bandera la bandera del arco iris el arco iris es el pacto de Dios y se me fue esto. Bah. Sí, qué tremendo, ¿verdad? Ok. Entonces, mayoría, adelante. Eh, Pati, muchas gracias. Mira, esa es una forma de ilustrarnos con realidades concretas lo que ya está pasando en la sociedad. Y Pati nos lo puede decir, la fulana fue en tal lugar. O sea, y recuerden que en las escuelas en los Estados Unidos van mucho más adelante que las latinoamericanas. Entonces, estos conceptos que se ven en los textos de estudio, ahí están metidos estos conceptos. Aquí en México han habido grupos de personas que le quitan todos los textos bíblicos, los textos escolares a los niños y los unen, les echan gasolina y los queman, porque es una forma de rebelarse en contra de los conceptos que están enseñando. Pero en otros lugares no pasa nada, ¿verdad? Impresionante esto, que el padre no lo podía oír, pero sí sus hijos lo están recibiendo. Marjorie, Don Nelson, pregunta sí, sobre el matrimonio. Sabemos que ya hay muchos matrimonios que del mundo, digamos, estoy hablando específicamente de impíos que no son creyentes, pero ese matrimonio es más el abogado o el juez que los casa, usa porciones de la palabra de Dios. sí. ¿Qué referente a este matrimonio? ¿Es válido? ¿No es válido? Es un compromiso que hacen legalmente, pero ante los ojos de Dios, digo yo, sobre el pacto. Ok, gracias, Marjorie. Sí, es una de las preguntas que nos hacemos todos, ¿verdad? Si delante de Dios un matrimonio así vale. Recordemos una cosa, voy a ir a la parte específica. Lo que es el matrimonio en sí es un pacto y los propósitos del matrimonio están bien definidos. La pregunta es si esos hogares, ya no tanto lo que hace el abogado, sino si ese hogar, el resultado de ese hogar, está cumpliendo los objetivos del matrimonio o está respetando los pactos con Dios. Esa es la pregunta, que probablemente lleguemos a la conclusión de que está apartado de estos conceptos. Entonces la pregunta siempre se mantiene diciendo, entonces, pero ¿es agradable delante de Dios un matrimonio? Así. Eh, Creo que el enemigo, el príncipe de este mundo, ha logrado distorsionar el matrimonio. Y para muchos eso es el matrimonio y eso es lo correcto y eso es lo que hay que hacer. Pero nosotros que estamos enseñados en lo que dice la palabra, sabemos cuál es el matrimonio que agrada a Dios. Yo lo voy a comparar con el ayuno. Ayuno, muchas personas creen que ayunar es dejar de comer.
Y Dios dice que hay un ayuno que es agradable delante de Él, el ayuno aprobado por Dios. Entonces, no solo dejar de comer es agradable a Dios, sino que es necesario hacerlo de tal manera que sea aprobado por Dios. Lo mismo es el matrimonio. El matrimonio, digamos así que cuando hablamos de los actos, cumple el acto social, cumple el acto civil y cumple el acto sexual. Pero ya vimos que estos tres actos no forman un matrimonio. Por lo tanto, muchos matrimonios están lejos de agradar a Dios. Están muy lejos de agradar a Dios. Y ahí la tarea nuestra es el hecho de enseñar estas cosas, de compartir, porque muchos, como en la introducción de la clase anterior hablamos, de que muchos disfrutan de la relación de matrimonio, pero no saben qué es el matrimonio, ni saben cuáles son sus responsabilidades. La mayoría, y si ustedes se dan cuenta ahí, no dice claramente, abiertamente, que la responsabilidad del hombre es proveer para la casa. Hay que hacerlo porque amamos, etcétera. Pero el pacto, eso es parte de lo que podría deducirse de amar a la esposa y de honrarla, etcétera, ¿no? Comprarle un vestido nuevo, etcétera. Pero en el fondo, los principios generales están siendo parte del pacto. De ahí se desglosan otras responsabilidades. Pero decir, o sea, no me corresponde a mí, digamos, decir qué agrada o qué no agrada a Dios. Pero quizás la pregunta sería, ¿está cumpliendo con los objetivos de Dios ese matrimonio? Podríamos decir, Dios no va a decir, este matrimonio no sirve y este sí sirve. Bueno, eso lo va a decidir Él, pero nuestra tarea es orientar a las personas casadas que entiendan el compromiso que tienen delante en su matrimonio, porque eso va a hacer que su matrimonio realmente llegue a agradar a Dios. Por otro lado, si las personas no son creyentes, pues ni en su propia vida agradan a Dios, mucho menos lo que hacen. Y tampoco tienen el amor de Dios. Entonces, ¿con qué amor se casan? ¿Con qué amor están compartiendo? Con el único que tienen. Entonces, no puede cumplir cuando dice, amad a vuestras mujeres, porque no tiene el amor de Dios en su corazón. O sea, hay un montón de cositas ahí que no cumplen y podríamos decir que así como la obra de un inconverso no sirve para nada, o este, el inconverso o la persona que no tiene a Cristo no agrada a Dios, entonces lo que ellos puedan hacer tampoco agradan al Señor. No sé si me expliqué, Marjorie. A ver, alguien más que tenga alguna inquietud. Roberto Méndez, y luego Hermano, no, me es pareció que, haber visto que no sé, Ricardo levantó la mano ahí. sí, hermano, aquí en el chat Eh, ¿cómo se llama? El Zoom hay una pregunta. sí, Sí, dice Ronnie, dice, buenas noches, hermano. Entiendo que Dios creó al hombre y mujer, pero si nos naciera un niño con características de gay o viceversa, ¿cómo actuar en esas circunstancias? ok, yo creo que es una lucha interna. Primeramente, sí existen casos aislados, existen casos en que físicamente hablando la persona trae una, ¿cómo le llaman esto? Hasta tiene un nombre científico, no me recuerdo cómo es que se llama, pero sí hay una predisposición física, digamos, pero la concepción mental es de otra persona. Hay orientación, ahora ya no se puede hablar de esto, pero hay orientación bíblica correcta para indicarle a la persona lo que realmente es la persona, no lo que ella decida hacer, sino lo que es. La Biblia nos enseña que Dios nos hizo en base de un manual donde dice que todo fue hecho conforme lo que estaba escrito en el libro, dice. Y entonces quiere decir que Dios hizo a la persona con ciertas características que ya estaban puestas. Entonces, y Dios no se equivoca.
Quiere decir entonces que esta persona lo que necesitaría es una guía espiritual, una guía en consejería para que la persona pueda aceptarse tal cual es. Porque hay muchas personas que se conciben de una forma diferente. Pero si físicamente es mujer, pues que sea mujer. Si físicamente es hombre, pues que sea hombre. Si no, hay que llevarlo a consejería para que orienten correctamente en su corazón. Porque esas tendencias antes se corregían. Muchas personas nacían con tendencias así y recuerden que los papás decían erróneamente, decían, ah, no, yo a mi hijo al cumplir los 15 años lo llevo donde las prostitutas, para que se haga hombre, dice, para que se haga hombre. Así pensaban muchos antes, que los hacían ejercer el sexo para definirse. Y prácticamente sabemos que no es correcto, obviamente, pero de esa forma ellos trataban las situaciones que les parecían ambiguas en el pasado. Lo mejor ahora es que la persona conozca de Cristo y formarlo bajo los principios bíblicos y ahí va a ir la persona aceptándose tal cual Dios la hizo, no como ella piensa o quisiera ser, sino lo que la persona es en sí. Así que no sé quién hizo la pregunta, pero muy buena pregunta, hermano, es interesante.